Sean todos bienvenidos a esta segunda edición de Leyendas en la UPB, dentro del marco del festival Mictlán. Les tenemos preparados algunas historias que esperamos los hagan temblar de miedo. Así que, sin más preámbulo, esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada, tercera. Comenzamos. Cómo me encantan estos días, la verdad. Cuando las noches se hacen tan oscuras, cuando la muerte persigue a todos por igual, cuando nos recuerda que somos efímeros. Pero siempre en estas épocas es cuando más leyendas salen a surgir, cuando más recuerdos hay del pasado, y en esta ocasión les traigo uno de aquí, del mismísimo Silao. ¿Cómo es esto? Cuando vamos a los panteones normalmente ya ni nos fijamos quiénes están. Hay algunos que ni siquiera los tocamos. ¿Por qué? Porque te da miedo. Te recuerdas que eres efímero, que vas a desaparecer un día de estos. Pero si ponemos atención podemos encontrarnos algunos detalles siniestros, algunas cosas, como la tumba de Don Luis, el prestamista. Don Luis vivió hace ya muchos años, ¿no? Es de las primeras tumbas que encuentras al entrar al panteón de Silao. Él era un prestamista muy abusivo. Realmente se aprovechaba de los pobres. Todas esas personas que acudían a él, pues temían que terminaran sin casa, sin familia, en la calle o en prisión. Realmente era un desalmado. Pero nadie es eterno. Y un día la muerte acudió a su casa. Al morir en Silao se hizo casi fiesta. ¿Por qué? Muchos de sus deudores pues decían ya no voy a pagar, pero también muchos tenían la duda, ¿y si se está haciendo el muerto para que yo aparezca y me cobre? Y fue entonces cuando duró 3 días su velorio. Mucha gente acudía a ello, pero con el miedo de que se despertara. Nadie se acercaba a la tumba. Bueno, todavía era el féretro, ¿no? Todavía no estaba la tumba. Y entonces todos tenían el miedo de que despertara. Pero después de 3 días ya todos empezaron a acudir a ver. Pocos se acercaban a verlo. Realmente incluso era una imagen grotesca. Se miraba con las manos hinchadas, se miraba un poco del cuello morado, como si algo le hubiera pasado. Pero todos se fueron en paz, y su misa, su entierro, ni una sola alma acudió. Silao se llenó de nubes, se llenó de lluvia, nadie podía acudir a ese sepelio. Pero misteriosamente sus sepultadores pensaban que llevaba Don Luis todo su dinero porque su féretro era demasiado pesado. Al bajarlo, comenzaron a echar sus palabras de tierra y misteriosamente el cielo se abrió. Salió el sol, salió incluso hasta un arco iris y todos se quedaron mal. ¿Qué sucedió aquí? Pero eso no fue el fin de Don Luis. Al día siguiente, el velador se dio cuenta de que algo sucedió en su tumba. Al parecer,
alguien había querido robar a don Luis y la tumba se encontraba de fuera del cementerio. Él inmediatamente acudió al ayuntamiento a decir: oigan, algo sucedió aquí. Dijeron: no, pueden haber sido robatumbas, no hay ningún problema. ¿Saben qué? Nada más vamos a cavar un poquito más profundo y lo volvemos a sepultar y listo. Esa noche el velador no podía dormir. ¿Qué tal si se vuelven a aparecer estos robatumbas? ¿Qué tal si realmente él se quiere salir? Muchas cosas pasaban por su cabeza. Y al día siguiente, otra vez el féretro de don Luis estaba fuera. Él, ahora más asustado que nunca, fue con el cura del pueblo. También avisó a las oficinas del ayuntamiento de que de nuevo la tumba estaba fuera del panteón. El cura les dijo: vamos a enterrarlo debajo del muro para evitar que alguien más pueda acudir o sepa dónde está enterrado don Luis. Y así lo hicieron. Cavaron, enterraron de nuevo a don Luis y esperaron a que estuviera su monumento que él había pedido para su último descanso. Pasaron unas semanas, unos meses, y fue entonces cuando decidieron cambiar a don Luis a su respectivo lugar, su última morada. Colocaron encima una lápida enorme, un monumento a su vida. Pero lo más extraño es que el panteón aún sigue sin quererlo. ¿Por qué? A pesar de ese monumento de toneladas de mármol, la tumba de don Luis sigue empujando hacia afuera y está cuarteando ese monumento. Al parecer, si eres un desalmado en esta vida, ni la muerte te queda. Hola, me da mucho gusto que estén aquí, porque este lugar está muy solo. Y justamente quiero compartir con ustedes una historia de soledad. La historia que voy a compartir con ustedes se desarrolló en el territorio que el día de hoy conocemos como la ciudad de Guadalajara. Por allá de los años de 1800 se fundó una pequeña comunidad conocida como Belén, con pocos habitantes. En aquellos años llegó a habitar esta ciudad, este pueblo, un hombre al cual la gente lo llamó o lo conocía como Don Carlos. Don Carlos justamente llegó a vivir a la ciudad, al pueblo de Belén. Se dice que Don Carlos era un hombre joven, acaudalado, y mandó construir una hacienda. Ya una vez que estuvo instalado, se dice que la gente del pueblo comenzó a tenerle envidia a Don Carlos. Por lo tanto, Don Carlos nunca se explicó cómo de la noche a la mañana la gente del lugar dejó de tener contacto con él. Ya nadie lo saludaba, ya nadie lo visitaba. Y esto provocó que Don Carlos poco a poco se fuera aislando del resto de la población, del resto de la comunidad. Él nunca entendió por qué. ¿Habré hecho algo malo? Nunca lo entendió. Al ser un hombre acaudalado, incluso poco a poco, las mismas personas que eran parte del servicio de su hacienda lo fueron abandonando, a tal grado que justamente quedó
completamente solo. Ya no se le veía por las calles del pueblo. Nadie hablaba de él. Pocos, algunos, decían que solamente lo veían al atardecer, salir a caminar por los terrenos de su hacienda. Sin embargo, poco a poco, nadie volvió a tener contacto con él. Por aquellas fechas, empezaron a encontrarse hallazgos que poco a poco fueron mermando a la población. Los primeros hallazgos encontraron animales muertos en las partes cercanas a la hacienda de Don Carlos. Pero todos estos animales muertos tenían una característica. Ninguno contenía una sola gota de sangre en sus cuerpos. La gente del lugar poco a poco comenzó a tener temor. Comenzando con pequeños animales de granja como gallinas, poco a poco después fueron encontrando perros, fueron encontrando ovejas, ganado cada vez más grande. Y todos estos cuerpos sin una sola gota de sangre. El terror fue muchísimo mayor cuando, después de una noche bastante oscura de tormenta, apareció justamente en un camino el cuerpo de un hombre que compartía las mismas características. Su cuerpo no contenía ni una sola gota de sangre. El médico del pueblo, al hacer la inspección del cuerpo, encontró justamente dos marcas, dos orificios en la yugular del cuello de la víctima. Y poco a poco fue creciendo el rumor o el temor de que algún espectro había poseído a Don Carlos, pero realmente nadie lo supo. Todo el pueblo comenzó a tener miedo y no querían ya acercarse a la hacienda de Don Carlos ahí en el pueblo de Belén. Con el paso de los días se fueron encontrando muchísimas más víctimas que compartían todas las características de todos los cadáveres que se estaban encontrando. Por lo tanto, en una euforia, toda la población se reunió y culparon de esto justamente a Don Carlos. La población enardecida tomaron lo que tenían a la mano armándose con palos, con fuego, y se dirigieron a la hacienda de Don Carlos. Entraron a la fuerza y en el lugar donde lo encontraron le dieron muerte. Una vez que mataron a Don Carlos, la población lo situó o lo fue a enterrar en un terreno y le pusieron su lápida, pero dejándolo al abandono. Poco tiempo después se dieron cuenta que justamente en el lugar de la tumba comenzó a crecer un árbol. Y es un árbol que permanece hasta el día de hoy. Y lo puedes encontrar en el Panteón de Belén, en la ciudad de Guadalajara. La gente cuenta que este árbol ha ido consumiendo poco a poco la tumba de Don Carlos, engullendo completamente la tumba y solamente quedando algún pequeño resto de lo que es la lápida de esta tumba. Y dicen los lugareños que en el momento en que este árbol termine de consumir completamente la lápida de Don Carlos, él regresará a tomar venganza de todos aquellos que le dieron muerte.
Esta historia es conocida justamente como el vampiro del Panteón de Belén. Estas fechas, grandes fechas para nosotros, especialmente para mí. Me gusta mucho esta parte oscura, esta parte de leyendas. Y el día de hoy traigo un relato de el fantasma del exconvento de la Merced de Guanajuato. Así estoy más claro. Data la leyenda, por ahí del año 1800, donde un coronel iba con su capataz. En la hacienda llegan cansados en su caballo, sientan a su caballo, lo deja, se bajan los dos y curiosamente había un pintor que le mencionaban el doctor Alt. Este pintor paseaba y redondeaba por todo el convento y obviamente él buscaba inspiración. En ese momento vio que se baja el coronel de su caballo, vio a su capataz y los dos en un espacio donde simulaba un arco se detienen los dos. En ese momento el coronel saca su pistola, descarga todas las balas que traía en ese momento. Al no ver a quién disparaba, solamente a lo lejos el pintor, el doctor Al, ve cómo comienza a flotar el coronel, ve cómo se toma las manos del cuello y al poco tiempo cae perdido. La esposa del doctor Al llega, los dos atónitos, ven el cuerpo, ven al capataz, los dos tirados. Llega en ese momento el doctor, el médico, y culpan al doctor Al. ¿Por qué? Porque él fue el que vio todo y pensaron que él fue el que lo mató. En el juicio, obviamente, estaba la esposa, el pintor, y estaban esperando a que despertara el capataz, porque el capataz estaba todavía desmayado, bueno, dormido, y esperándole el relato de él. Una vez que llega el médico y también el alcalde para dar justicia al cuerpo del coronel, solamente se despierta y le pregunta, ¿qué pasó? En ese momento el capataz dice, llegamos, el coronel, en su momento vimos una sombra grande con forma de fraile que se dirigía hacia nosotros y estaba simulada en un arco. El coronel comenzó a disparar su pistola y las manos eran unas manos no normales, eran unas manos del doble de las manos del capataz. Esa parte era la que en su momento generaban para tratar de justificar que el doctor Al no había sido el que lo había matado. Sigue y cuenta la leyenda que este fraile es alguien que llega, asesina. ¿Por qué? Porque invade su espacio. Esta ex hacienda está ubicada en Guanajuato, ex hacienda de la Merced, y dice por ahí que todavía este fraile se sigue apareciendo. Espero no vayan a esa ex hacienda, o si van, pues bueno, lleve todas las protecciones necesarias.
La vida ya no es como antes. Uno ya no puede ir tranquilo por las calles de esta Ciudad de México, mucho menos parrandear o andar de viago, y mucho menos si le eres infiel a tu pareja. Esta es la historia, la leyenda de la mujer cara de caballo. Hace más de 200 años, por las calles céntricas de esta ciudad, existía una mujer hermosa, de nombre Mariana. Su cabello era negro, precioso como la noche, de ojos grandes y hermosos, enmarcados con unas pestañas largas. Su figura merecía un monumento. Desde muy joven, Mariana levantaba la admiración de todos los hombres y la envidia de las mujeres. Pero ella venía de muy buena familia. Así que como mujer decente de aquella época, no salió de su casa más que casada. Y se casó con don Augusto, un hombre de negocios. Era minero de Guanajuato, tenía mucho dinero y tenía mucho. Era un hombre de mundo y eso fue lo que le llamó la atención a Mariana. Se casaron. La boda en la Catedral de la Ciudad de México, con bombo y platillo, el mejor banquete, el mejor baile. Mariana era feliz y ni se diga don Augusto. Pero lejos de ser una bendición la belleza de Mariana, tenía también feas consecuencias, ya que a pesar de que ya era una mujer casada, los hombres se le acercaban y la adulaban y trataban de llenarla de detalles, y ella no respondía. Era una mujer casada y así se comportaba. Pero vaya, no hay muralla inquebrantable y no hay imperio que no llegue a caer en algún momento. Rafael logró llegar al corazón de María. Esa vivacidad que tenía Rafael, esa gallardía, le tocó el corazón. Y durante mucho tiempo tuvieron una relación secreta. Eran amantes. Esa palabra en aquella época no podía ni pronunciarse. Eran amantes y así lo escondieron durante mucho tiempo, hasta que un día, bendito día, don Augusto regresó antes de un viaje de negocios. Llegó a su casa en la calle de Moneda y cuando entró a la pareja. En ese momento don Augusto fue cegado por la ira, por el odio, por la traición, por ese corazón roto. Y se fue encima de Rafael. Pero Mariana alcanzó a detener a Augusto y Rafael huyó. La que no pudo ver fue Mariana. Cegado don Augusto golpeó a Mariana 1, 2 veces. Medio desmayada, Augusto corrió por una soga, la amarró de las manos, las piernas, la arrastró por la casa, del otro lado del lazo la amarró a su caballo, a la silla de moneda. Don Augusto salió por todas las calles de la Ciudad de México, arrastrando el pobre cuerpo de Mariana. Ustedes ya sabrán que en aquella época no existía el pavimento. Las calles eran empedradas. Entonces imagínense, mientras el caballo galopaba, el pobre cuerpo de Mariana rebotaba sobre las piedras, una y otra vez. Una y otra vez. Ella gritaba, suplicaba, y mientras eso pasaba, don Augusto, con todo ese odio y esa ira, la maldecía y le pedía a todos los demonios que castigaran a esa mujer infiel. Hasta que hubo un momento que los gritos de Mariana dejaron de escucharse.
ya había fallecido. Don Augusto se percató, regresó a su casa, envolvió el cuerpo con una sábana y fue y se las dejó a la familia de Mariana, en aquel pueblo llamado Coyoacán. No se supo más de don Augusto. La familia de Mariana, por vergüenza de lo que había hecho su hija, simplemente la enterró. Pero aquí viene lo interesante. Días después de la muerte de Mariana, en aquel panteón de Coyoacán, empezaron a pasar cosas extrañas. Cada vez eran más los muertos los que llegaban, pero tenían una característica especial. Esos hombres y esas mujeres que estaban llegando al panteón habían sido infieles a su pareja. Y no solamente fue en Coyoacán. De repente se empezó a hablar de que un hombre había aparecido en la calle de Guatemala, que otro hombre en la calle de República del Salvador, y así. Cuenta la leyenda que aquellas maldiciones que don Augusto sirvió sobre Mariana fueron escuchados en el mismo infierno. Y cuando llegó el alma de Mariana, el diablo le dijo: no, vas a pagar lo que hiciste. ¿Cómo? Vas a regresar y vas a atormentar a la gente que ha sido infiel. Entonces, dicen aquellos que no han quedado locos, que si vas de fiesta, si te vas de chupirul por ahí, por las noches caminas en las calles, de repente te va a salir en el paso una mujer hermosa, de cabellos negros como la noche, con un cuerpo monumental y con un caminar que es hipnótico, y que no vas a tener otra sensación más que seguir. Y vas a ir tras aquellos tacones, vas a ir tras aquel dulce aroma, y cuando menos lo esperes vas a llegar a un callejón. Cuando pienses que vas a alcanzar a esa mujer, ella va a voltear y te va a sorprender con su cara de caballo. Muchos han muerto de un infarto, otros se han vuelto locos y otros tantos se han quedado mudos de la impresión. Ese es el castigo que Mariana está pagando. La vida ya no es como antes. Uno ya no puede andar tranquilo por las calles de esta ciudad, mucho menos irse de fiesta, y por favor, no se les ocurra ser infieles. Qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, volar y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Volar y dejarse caer, ay mamá, te lleva la bruja, te lleva a su casa, te vuelve maceta a una calabaza. Me lleva la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta a un calabacito. Ay, las brujas que surgen en la noche. A las 3 de la mañana es la hora de las brujas, y justamente a esa hora es la hora en la que allá por 1600 salía la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba era una mujer que en un principio era una niña hermosa que corría por el campo, hija de padre español y madre negra. Ahí surgió un crisol hermoso en el cual se convirtió esta mujer. Una mujer con la piel negra y lustrosa como si fuera una pantera bajo la lluvia.
con ojos negros y profundos como los mismísimos carbones, con un cabello rizado y esponjoso que parecía estar hecho de las nubes. Esta mujer tenía la costumbre de bajar al pueblo, pero cuando la mulata estaba por bajar, se oía una manada completa de coyotes en el cerro que hacían... Cuando los coyotes aullaban, el pueblo sabía que la mulata iba a bajar. Por supuesto que no siempre se le tomó por una bruja, ya que ella tenía la costumbre de bajar al mercado y hacer un tendido en donde podía llegar a vender hierbas, remedios, y muchas personas de Córdoba iban y le compraban su mercancía, ya que aquella mujer tenía el don de la curación. No importa qué maleficio o qué enfermedad tuvieran, la mulata siempre tenía una solución. Sin embargo, como aquella mujer era tan bella, tan hermosa, tan hipnotizante, las otras mujeres del pueblo empezaron a murmurar: ¿ya visto? Esa muchacha es una bruja. Sí, claro, que tú crees que ella va a poder curar a todas las personas nada más así. A mí se me hace que no hace nada, simplemente engatusa a los hombres para quedarse con ellos. La mulata no tenía la más mínima intención de seguir o de captar a alguno de aquellos hombres maridos de sus vecinas. Sin embargo, la envidia las corroía profundamente, porque la mulata era bella, pero no solamente era bella, sino que también era sabia. Y eso no se le podía permitir. Como la mulata escuchaba que todas aquellas personas cada vez murmuraban más, y cada vez la rechazaban más, y cada vez le compraban menos, empezó a bajar cada vez menos al pueblo, hasta que solamente una vez al año, cuando los coyotes lloraban a la luna, ella a las 3 de la mañana bajaba al pueblo y lo recorría. Nadie sabía por qué lo hacía. A aquellas horas no encontraba a nadie abierto. Sin embargo, la mulata se paseaba por las calles con su séquito de coyotes atrás de ella. Y ay de aquel que se la encontrara por la calle, porque entonces esa persona no volvería a ver la luz del día. O por lo menos, eso era lo que en el pueblo decían. Una vez, los hombres y las mujeres del pueblo empezaron a notar que hubo una gran sequía y por lo tanto, todo el producto del campo se vio mermado y murió. Lo más fácil fue echarle la culpa a la mulata, así que fueron hombres, mujeres, niños con antorchas y con palos, subieron al cerro y llegaron a la casa de la mulata, la cual hacía mucho tiempo que ya vivía sola. Les sorprendía ver que a pesar de que habían pasado tantos años, la mulata se veía igual de joven como el primer día. Es tu culpa que las cosechas no se hayan dado, mujer. ¿Mi culpa?, dijo ella, si yo ni siquiera voy para esos lares. Lo sabemos, tú eres la única que tiene los dones de trabajar con el diablo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que vaya con ustedes? Así lo haré. Sin poner ni un ápice de resistencia, la mulata fue llevada hacia la cárcel. Ella siempre en una pieza y sin darles el gusto de llorar o tener miedo. La mulata fue encerrada y ahí se quedó, en una celda. Lo único que hacía era cantar justamente a las 3 de la mañana,
Y cuando la mulata cantaba allá en el cerro, se escuchaba su manada de coyotes que le respondían, como diciéndole que todo iba a estar bien. Pasaron los días, las semanas, los meses, y la mulata seguía exactamente igual de entera que el primer día. Pero ojo, que aquí la diferencia. Hubo un guardia que con tal de llevarle todos los días el alimento, no le importaba quedarse hasta tarde, porque se paraba y observaba a través de los barrotes a la mulata. Poco a poco el hombre se fue enamorando de ella y del sonido de aquella bella voz que entonaba canciones a las 3 de la mañana. ¿En serio no quieres salir de aquí?, decía el guardia. ¿Para qué? Aquí tengo todo y no estoy sola. Además te tengo a ti, ¿o no? Dime qué quieres que te traiga y yo te daré aquello que anhele tu corazón. No quiero nada. No necesito nada. A menos que... ¿Qué? Dímelo y será tuyo. No sé. Tal vez si pudieras traerme un pedazo de carbón. Hace mucho que no pinto. Tú pintas, claro, todas las noches a las 3 de la mañana. El guardia no vio ningún problema en llevarle un vil pedazo de carbón, así que lo llevó. Y esa mismísima noche a las 3 de la mañana, la mulata empezó a cantar. Tomó el pedazo de carbón en su mano y empezó a pintar un gran mural en la pared. Pintó velas, pintó la quilla, pintó un gran y enorme barco. ¿Te gusta?, le dijo al guardia. Me encanta. Es hermoso, es perfecto, es... ¿Acaso le falta algo?, dijo la mulata. Dime, ¿qué quieres que más le ponga? ¿Más velas? ¿Más agua? ¿Qué? Nada, ese barco es perfecto. Parece casi real. Solamente le faltaría... ¿Qué? ¿Qué le faltaría? Pues solamente le faltaría zarpar. Que zarpe, pues. En ese momento, grandes llamas de fuego empezaron a inundar aquella celda, y el barco que había pintado la mulata en la pared empezó a navegar. Grandes olas empezaron a levantarse en la pared y la mulata subió a aquel barco. El barco zarpó y se fue por toda la costa. El guardia fue encontrado afuera de la celda, agarrado en los barrotes y totalmente calcinado. Se dice hasta el día de hoy que una vez al año, cuando la luna está llena y los coyotes aúllan en la punta del cerro, que el barco de la mulata regresa y bordea la costa, pero siempre, siempre a las 3 de la mañana. Pues bienvenidos a un año más a este Mictlán, y como ya es tradición ahora sí, porque ya es el segundo año, vamos a hacer la partida de nuestro queridísimo, delicioso pan de muerto. Entonces nuestras queridas gemelas Sophie y Andy nos van a hacer el favor de partir este pan. Adelante muchachas, por favor.
Un pedacito. Perfecto, muchas gracias muchachos, esperemos que ustedes también en casa estén disfrutando de esta maravillosa y deliciosa tradición y pues nada, seguimos con nuestras actividades. Gracias, adiós.